Bienvenidos después de muchos años. ¡Wow! Qué gusto estar de nuevo en sus oídos. Qué gusto estar de nuevo en sus MP3. Es que así se decía hace algunos años. Cuando empezamos el podcast de Mario Filio, que fue por ahí del 2007, probablemente 2006. Y el podcast era como algo, pues, tan innovador como ahora, o tan interesante o atractivo como ahora, y pues no habían muchos podcasters, así que empezamos en una época muy padre y ahora pues estamos de regreso. Qué gusto saludarlos de nuevo, qué gusto poder acompañarlos. Fíjense que en ese entonces habían pocos podcasts y la mayoría estaban como súper producidos, ya sabes. El atractivo era que sonara una producción al estilo de la radio de los 80s. Yo me acuerdo de las cosas que hacía Martín Hernández, el Riverol, el Negro Iñárritu y muchos de los de ese entonces que hacían una radio muy vanguardista para ese entonces. Entonces, nosotros empezamos en un podcast que rompió un poquito con los estereotipos, con todo lo establecido. Yo me acuerdo que el primero duró como 7 minutos, una cosa así, y después fue incontenible, no pudimos detener esta producción. Fueron muchos años y les voy a dejar aquí un poquito de lo que hicimos en ese entonces y les sigo contando. ¿Qué les parece? Bienvenidos al podcast de Mario Filio, La Nueva Era. Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. ¡Qué divertido! Y bueno, padrísimo, porque en ese entonces todavía no se integraba nuestro productor actual, el buen Freddy Gaitán, alias Galleta. En ese entonces empezamos bien sacados de onda porque no sabíamos qué hacer, tanto el ingeniero que trabajaba conmigo, otros 2 chavos que estaban ahí. Pero fíjense qué interesante, yo empecé solito en mi casa grabando en una aplicación ahí que se llama Sound Studio y el primer podcast de verdad era deprimente, te querías cortar las uñas, te querías cortar las venas porque era aburridísimo. Pero yo dije, yo voy a hacer algo muy yo, ¿no? Y después pues hicimos ya las intros y las entradas, las salidas y empezamos a pensar en mandar esto hacia entrevistas con la gente del doblaje, dado que empezó este auge ahí a principios o mediados de la primera década del 2000, en donde la gente quería conocer a los actores de doblaje. Hoy pues no es ninguna novedad porque pues ya nos conocen por todos lados. Pero en ese entonces empecé a invitar a actores de doblaje para que nos platicaran cómo empezaron, que nos contaran su historia, que nos hablaran de sus personajes y después que le dejaran algo al auditorio, ¿no? Algo de aprendizaje. Más de casi 100 episodios, fueron 99.6 episodios. Y bueno, las plataformas eran en especial... yo recuerdo que yo lo conseguí subir después de mucho iTunes, pero al principio era una cosa así que se llamaba... Poderato después, no. Poderato ya después lo hiciste tú, ¿verdad? Entonces iTunes. No me pregunten cómo lo hice. Bueno, pues grabábamos además unos promos para YouTube en una chiva que se llamaba Social Cam. Ándale, mira, ¿se acuerdan de nuestro productor? Pues bueno, una época divertida. Muchos años haciéndolo. Yo creo que el último, ¿en qué año lo habremos hecho, señor? Por ahí del 2012. 2012 creo que hicimos el último. Entonces lo hicimos 6 años. Empezamos en el 2006 hasta el 2012. Y bueno, pues todos estos episodios en los que tratábamos de recrear algunas de las situaciones que experimentaban los actores en sus películas y así, muy divertido. La verdad hubo una muy buena época y buena respuesta. Luego las mezclas no eran necesariamente muy buenas. Se nos colaban los efectos en lugares que no iban. Pero bueno, eso fue el podcast de Mario Filio en 1, 2 y 3 temporadas que se hicieron en aquel entonces. Y esta nueva era pretende hacer cosas más divertidas. ¿Quieren saber de qué se tratará? Ahorita les cuento por qué estoy tan ronco. Desde el Salón de la Justicia y el de Producción, regresaremos al podcast de Mario Filio.
Los talleres de Mario Filio te invitan al taller Tu voz es tu imagen, del 26 al 29 de agosto en la Ciudad de México. 4 días en los que descubrirás tus fortalezas y aprenderás cómo utilizar la técnica vocal para tener una comunicación efectiva. Un taller dirigido a todo aquel que necesite hablar. Ya seas profesor, ejecutivo, blogger, ama de casa, estudiante, profesionista, comentarista, político, sacerdote, psicólogo o simplemente que quieras que tus palabras impacten en los demás. Taller Tu voz es tu imagen. Reserva tu lugar ya. Escribe a liz@mfilio.com. Para conocer más, visita nuestra página en mariofilio.com/talleres o visítanos en Facebook, Talleres Mario Filio. Y recuerda, tu voz es tu imagen. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Ay, como me gusta regresar al podcast. Qué buena dinámica traemos ahora sí. Todos nuestros podcasts tendrán de verdad una producción, pues, atractiva. Tal vez, pues, es que ya no se usa tan complicada, ¿no? Entonces esto hace más fácil que publiquemos cada semana. Pero les voy a platicar de qué se va a tratar, porque aquí entre nos traigo tapadísima la nariz. Ayer fui con mi doctor, el doctor Fermín Subiaur, y metió una cámara por mi nariz. Ya van a ver por ahí un video que publicamos donde se ve cómo hago las voces de los diferentes personajes con la camarita en la faringe, no manchen, estuvo tremendo. Pero fíjense, esa es la primera parte de los podcasts. Pretendemos hacer un anecdotario en el que les contemos cosas de la vida diaria de un servidor, pero también del medio en el que yo me he desenvuelto. Desde la música hasta la familia, evidentemente los colegas y los amigos en el medio artístico, o en el medio del doblaje, o en el teatro, o en el cine, o en los comerciales, ¿no? Hay anécdotas muy divertidas que, pues, después de más de 30 años de estar dando la vuelta, fíjense, yo oía anécdotas de repente de personajes hace muchos años y decía, qué maravilla esos viejitos que cuentan sus anécdotas. Ya me convertí en uno de ellos. Bueno, pues les va a encantar esto. Van a ver anécdotas divertidas con referencias a todo el mundo de la actuación del doblaje, pero también de los amigos y de la familia y de tantas cosas que uno puede compartir. O sea, anécdotas en general, porque pues no todas son buenas. En la vida todos aprendemos de cosas buenas, pero también de las malas, ¿no? Proyectos que no se pudieron dar, que no tuvieron un follow-up correcto, que fueron intentos fallidos y que nos dejaron mucho aprendizaje. Por ahí hablaremos de los caballeros de la Edad Media, de repente hablaremos, y una campaña que hice que era así, con la que yo me sentía fascinado de salir al aire y ¡pum! Vale, la tumbaron al suelo y no salió nada después de días y días de filmación. Y en general, anécdotas que a mí me han servido y que se las comparto con mucho gusto, porque yo sé que si tú estás escuchando, si ustedes están escuchando este podcast, es porque les interesa este tipo de cosas, pero también seguir con las entrevistas. Esa es la siguiente parte. Tendremos invitados desde bloggers hasta actores de doblaje, hasta estrellas de todo tipo, hasta locutores y gente que será interesante para ustedes, hablándonos de sus experiencias de vida, de su trabajo y dándoles consejos a ustedes. De repente por ahí me comentan, oye, yo no dejo de oír el podcast con Don Panchito Colmenero, o no dejo de oír el podcast con Jesús Barrero, aunque ya no está con nosotros, y tantos, ¿no? Hasta el Panda Zambrano anduvo por aquí, la Tapia, híjole, tantos, padrísimos. Bueno, pues vamos a jalar a la gente, a esta gente de una nueva generación, de una nueva era, que será de tu interés. Y finalmente, bueno, pues algo que casi no se nos da aquí, nos gustan los talleres, las conferencias, compartirles tutoriales en donde hablaremos desde el stand-up que hice yo muchos años, la comedia, como tips para la carrera del que quiera y ya es voice-over o voice actor o actor de doblaje o locutor comercial, así que tendremos mucha información al respecto. Les hablaremos evidentemente de los nuevos talleres, de las nuevas propuestas y por aquí algunos tips, ¿cómo no?, de ejercicios de dicción, de articulación, de respiración y ¿saben qué? Hasta tips con nuestro foniatra de cabecera y nuestros doctores que nos ayudan para hacer esto cada vez mejor, aunque me suene todo el tiempo. Déjame sueno, espérame. Ya tengo la voz normal después de sonarme. Perdón. Bienvenidos. Vamos a un corte y regresamos porque ya tengo el cabello muy largo. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
¿Quieres saber más sobre el maravilloso mundo del doblaje? En los talleres de Mario Filio presentamos el módulo 1 del taller de doblaje del 19 al 23 de agosto en la Ciudad de México. Una semana llena de aprendizaje y prácticas a cargo de uno de los mejores actores y directores en México y Latinoamérica, Arturo Mercado Jr. Módulo 1 de doblaje en los talleres de Mario Filio del 19 al 23 de agosto. Y del 2 al 6 de septiembre tendremos el módulo 2 de prácticas de doblaje. 5 días trabajando para perfeccionar la técnica y corregir errores. También a cargo de Arturo Mercado Jr., uno de los mejores actores y directores de doblaje en México y Latinoamérica. Taller de doblaje módulo 1 del 19 al 23 de agosto y módulo 2 del 2 al 6 de septiembre. Para informes, escribe a liz@mfilio.com. Visita nuestra página en mariofilio.com/talleres o en Facebook Talleres Mario Filio. Conoce más del maravilloso mundo del doblaje. Regresamos al podcast de Mario Filio. Ah, qué rico. Ahorita me estoy tomando un cafecito con un pedazo de pastel que me hicieron favor de traer porque estamos celebrando el arranque de esta nueva era del podcast de Mario Filio. Y tú eres el invitado más especial. Esto suena muy a la radio de hace algunos años en que el locutor le hablaba al auditorio: amigo, gracias por su preferencia. No, pero en serio, qué buena onda porque ha habido mucho feedback de ustedes para regresar. Ya saben que estamos constantemente publicando en mariofilio.com o mfilio.com, en las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que todavía está vivo, mientras viva, y las que sigan saliendo. Pero sobre todo, estamos de veras leyendo y escuchando todo lo que ustedes digan, todo lo que nos comenten. Así es que estamos muy contentos. ¡Gracias! Una rebanada de este delicioso pastel es para ustedes. Así que, no, sí, hombre, no vas a subir de peso. Cómetela. No, cómetela. Está bien. Síganos, no se desconecten. Y bueno, sobre todo algo muy importante y que yo quiero agradecer: el regreso de nuestro productor estrella, el queridísimo Galle, que, bueno, además de ser un gran locutor y tener su propio podcast y también con invitados maravillosos, regresa a producir este podcast. Yo se lo rogué durante años. ¿Sabes a quién vamos a invitar, Galle? Vamos a invitar al Salcido a uno de los episodios. Al Marito Salcido, que también fue para que nos aviente unas anécdotas de antaño. Así es que ya lo saben. Fíjense que recomendar algo es difícil en un podcast porque pensarías que estaríamos de pronto a tiempo o de destiempo. Pero, ¿sabes qué? Hay cosas que viven para siempre. Y afortunadamente, por ejemplo, las películas, esas viven para siempre, ¿no? En este año en el que estamos produciendo este podcast, pues hubieron cosas bien interesantes como Toy Story 4, como Ralph, el Demoledor 2 y otras que están por venir. Entre ellas, el poder seguir doblando a Will Smith, aunque no lo hice en Aladdin, porque la distribuidora es otra y yo hice mi audición, pero bueno, ellos tienen sus ideas para escoger a quién lo doble. Y además lo dobló un amigo, entonces pues quedó en familia. Mi querido Arturo Mercado Jr., que sea el hombre del año, está formidable el cuate en Toy Story y en tantas cosas que hace. Además de dar el taller de doblaje aquí con nosotros. Ahorita hablamos de talleres. Nada más les digo, viene una película que se llama El Proyecto Géminis. Viene otra película que se llama Espías en Apuros o Espías, algo así. Y además es el primer proyecto que se hace en la fusión Fox-Disney en cine. Entonces está muy interesante porque es Will Smith en animación. ¡Qué bruto! Este cuate no para de hacer películas. Yo hago las que trae la distribuidora o la que me llaman, por ejemplo, Paramount en Proyecto Gemini o Géminis. Increíble, a mí me gustó mucho. Si no les gusta, coméntenlo. Eso es en doblaje. Después hice a John C. Reilly en uno de estos clásicos del viejo este y varias películas más con mi querido Pepe Toño. Hice una para fin de año de Navidad, acabo de grabarla ayer, y con Magda Leonel de Cervantes allá en Cuernavaca, donde también se hace muy buen doblaje. Saludos por allá. Y bueno, talleres, conferencias y muchos videos constantemente en nuestras redes sociales para mantenerte al día, al tanto, divirtiéndonos. Facebook, /Mario Filio, ya sabes. Facebook, /Mario Filio. Y también Instagram, busca Mario Filio. Yo soy muy fácil de localizar. Bueno, ¿quieres quitarte de problemas? Entra al sitio de mariofilio.com.
o mfilio.com y ahí vas a ver el acceso a todas las redes. Siempre pongo un banner de lo más reciente, a veces se hacen antiguos porque no los actualizo, pero ahí tenemos noticias, ahí tenemos todo. Tratamos de actualizar el sitio. Animaciones padrísimas, nuevos logos, gracias a la creación de Adrián Rubio y evidentemente de Inspiral, que nos hizo toda la imagen gráfica. Padrísimo, entradas y salidas, cortinillas. Y hablando de talleres, este agosto se hace un taller que, fíjense qué interesante. En MFilio pensamos que instruir a locutores y a actores es importante, pero ¿quién más necesita saber hablar? Pues todo aquel que tenga boca y pueda hacerlo. Así es que Tu Voz es tu Imagen es un taller que van a ver constantemente, como conferencia o como taller. Y este mes de agosto lo tenemos a finales de agosto. Chequen las fechas ahí en el Facebook o en Instagram. Y por aquí también les vamos a dejar un promo para que sepan las fechas, que es 20 y tantos de agosto. Increíble. Gente que subestima el uso de la voz, desde un estudiante hasta un ama de casa, desde un político hasta un CEO de una compañía muy importante, desde un ministro de alguna iglesia hasta una psicóloga, y desde un reino también ellos. Así que hemos tenido muchos locutores, pero en este manejamos energía, manejamos presencia física frente a una cámara, articulación, respiración, colocación, todo esto que le enseñamos a los locutores, ahora adaptado para el público en general. ¿Quieres una conferencia de eso? ¿Quieres un taller? Escribe a nuestras redes y ahí Liz Muratalla, que coordina todo esto, liz@mfilio.com, te mandará informes, costos y demás. Ya me voy porque tengo muchos bocos. ¿Y de salud cómo andamos? ¡Salud! Ya es jueves. Tengo que tomar un mezcal y me sentiré mejor. ¿Saben por qué me enfermé? Porque fui con el chino a su estudio y me tomé unos mezcales y un cigarrillo. No lo hagan. Vamos a invitar al chino para que sepan de primera mano qué hace uno de los ingenieros más famosos de México detrás del micrófono. Así es que pues ya te platiqué de todo lo que vamos a hablar. No te despegues del podcast de Mario Filio, Nueva Generación. Ci vediamo. Arrivederci. Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Para, quita la salida. A ver, es mi podcast y hago lo que quiero. El productor me manda a corte y yo, como me gusta mucho cantar, quiero poner una canción mía. ¿Por qué demonios no? Les voy a compartir una canción que viene muy ad hoc, porque si estamos en el mes de agosto, esta se llama Agosto. Es triste, deprimente, pero tiene una luz de esperanza en el fondo. Chéquenla, si les gusta, compártenla. Si no, cállense. Agosto de sol, agosto de mar, agosto de tiempo, de muerte y de paz, agosto de ti, agosto de mí, agosto de abrazos, de amigos, de adiós, agosto de fe, agosto de dar, agosto de padres, de hermanos, de amor, agosto perder, agosto creer que el tiempo se pasa y no ha de volver. Agosto, no me hagas más dura la piel. Agosto, una pausa y empiezo a entender. Es eterno, que el hoy ya es ayer. Vecino, despierto y me pongo de pie. La vida se escapa y no ha de volver. Agosto, qué duro, me duele entender.
agosto para el recuerdo, agosto para llorar, agosto que deja huella y luego se va, agosto del sol, agosto del mar, agosto se acaba y se queda atrás, agosto de ti, agosto de mí, agosto que un año te vuelvo a esperar. Agosto que un año más te vuelvo a esperar. Gracias por estar en este podcast. Bienvenidos. Ay, me sentí como en casa, calientito. Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.